buenas noches nuevamente en esta parte ya que nos corresponde. Bienvenida por aquellos que quizás se están sintonizando ahora. Y en este día, en este domingo, nosotros hemos querido ponernos al día en algunos temas de tipo ambiental. Ustedes escuchan de las zonas que son, en este caso, quizás aseguradas, zonas que ambientalmente se supone que son protegidas. Lo de la Barrigol, cómo vamos con el sur, cómo vamos con vertederos y también entrar en una parte del botánico. Y para ello, una voz autorizada en el Cibao y en el país, Nelson Bautista. Nelson, buenas noches. Buenas noches, Jordi. Excelente, una conversación dominical sobre temas ambientales. Una Así gran es. novedad para mí. Qué bueno. Lo primero, Nelson, es ¿cómo va el Jardín Botánico de Santiago? Pero tú quieres empezar en alta. El jardín, justo esta semana se inauguró la Casa de Ecoteatro, que es el recinto de educación ambiental de donde convergen la cultura, la educación ambiental y, digámoslo así, la actividad en torno a la recreación en el jardín. Se hace en un homenaje a Freddy Ginebra, un gestor cultural que ha aportado mucho al país y al mismo jardín. O sea que por ahí empezamos en alta. El jardín creciendo. Hace apenas, recordarás, 3 semanas inauguró el orquidiario Doña Vivian Saladín de Guzmán. Y que a propósito hubo también la actividad de cada año, claro, con relación a las orquídeas. Así es, la feria. Según me enteré, tuvo la misma participación, el apoyo de mucha gente. Mira, vamos mejorando año con año y este año ha sido un éxito rotundo adicional porque no solo la concurrencia, más de 20,000 personas en 3 días, sino el dinamismo que se dio, los vendedores muy activos, la gente muy entusiasta. Fue una jornada hermosísima también, o sea que vamos mejorando año por año y para el año que viene, a todo el mundo le hemos dicho, el año que viene que va a ser el real festival de orquídeas, porque ya el orquidiario maduro, el centro visitante ya debe estar en operaciones para ese momento, que es una obra que se va a inaugurar a finales de este año. Es la obra más grande que tendría el jardín como infraestructura. Esa también fue prometida por el presidente en una oportunidad. Fue prometida y la ha estado apoyando. Los recursos ya para finalizarlo están en control del Consejo de Administración. Sí. Por tanto, prevemos que el contratista nos está cumpliendo y vamos a tenerlo inaugurado lo más probable para el último trimestre del año. Volviendo al tema del inicio que tú tomaste en consideración de lo de Freddy Ginebra, es realmente para que la gente tenga una idea, ¿qué se va a estar celebrando? ¿Qué se podrá estar escenificando en ese lugar? Que uno que ha estado yendo en los últimos, bueno, desde que comenzó el Jardín Botánico, pero ya en el jardín hemos hecho cerca de 2 trabajos en los últimos años en este espacio. Y recuerdo que siempre lo mencionabas con relación a este espacio. Y era una especie de ilusión, de sueño, pero ya es una realidad. Es así, fíjate, había una pared gigantesca de hormigón armado. Es la primera estructura que nosotros encontramos en el jardín cuando llegamos, empezamos a soñar el jardín. En esa estructura detrás había una cosa que le llaman una torba, que era una máquina gigantesca donde se mezclaba hormigón. Eso se instaló allá cuando había un proyecto de construir ahí una urbanización y se empezó a hacer un edificio que está ahí. Entonces, esa pared, cuando se intervino en el jardín, los ideólogos del momento dijimos, vamos a dejar esa pared ahí como un testimonio de lo que iba a ser esto, una mole de concreto y demás. Un día, en una visita a don Freddy Ginebra, dijo, yo quiero que ustedes me den aquí un rinconcito para el arte, para la cultura, para el teatro, para que orientemos al ambiente desde esa óptica. Y ahí en ese momento dijimos, bueno, eso se va a llamar el rinconcito de Freddy. Y no eran más que 4 rocas grandes delante de esa pared que después un grupo de muralistas de Santiago, Yanil Sacruz, pintaron un mural en honor a Freddy, ya tomando como cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, soñamos con hacer ahí un pequeño espacio techado, porque cuando llegan los niños, yendo directamente a para qué vamos a hacer ahí, cuando llega un grupo de 100, 200 estudiantes, hay que darle una explicación, lo que es el jardín, qué vamos a ver, qué no vamos a ver, cómo es el recorrido, las reglas.
Entonces eso siempre se hace medio parado a la entrada. Sí, yo recuerdo. Entonces ahora tenemos un auditorio donde van a estar sentados. Pueden ver la proyección de un video explicándole todo el jardín y que alguien les comente qué vamos a hacer, depende del tipo de actividad. Eso es en el día a día. Es como un pequeño anfiteatro. ¿Sí, Es sí, un no? pequeño teatro de 150 asientos. Ya. Es como una pequeña sala de cine, auditorio, teatro. Es una mezcla, es un multiusos realmente. Pero eso es en la cotidianidad. Ahora, está habilitado con camerinos y todo para presentaciones teatrales. Pero también tiene una acústica y una estructura para poder exhibir ahí películas y documentales. De ahí que en la cotidianidad vamos a hacer ese ejercicio de animación ecoeducativa y cultural que tú puedas dar una charla, pasar una película o a la misma vez poner un teatro de títeres o hacer una obra de teatro. Esa es la idea. Wow, qué bien. Mira cómo va. A veces hay que tener paciencia, hay que ir haciendo todo un proceso. Así es. Porque pasaron años. Eso que tú resumiste en minutos, fueron años. Así es. Son ya, el Jardín Botánico ya cumplió 7 años. 7 años justo este mes pasado, cumplimos 7 años. Y este caso que estoy comentando tiene un poquito más de tiempo y se va construyendo, como dice, piedra a piedra. O sea, fíjate que una pintura sencilla. La Fundación Brugal nos dio el premio Brugal hace unos años. Dijimos, mira, con este fondo semilla vamos a hacer el diseño. A partir de ahí, el gobierno central, el Ministerio de Medio Ambiente ha aportado una parte importante de los fondos, pero también el sector privado, varias empresas han aportado los asientos, parte del equipamiento. Hay personas que han aportado mucho de su tiempo, aportes en especie. O sea que se ha hecho un serrucho, como en el Cibao, y la obra finalmente, Freddy debe sentirse orgulloso y la ciudad debe sentirse orgullosa que tiene un punto más para este tipo de actividades que siempre es útil y necesario. ¿Tú sigues siendo parte del consejo como secretario? Así es, ahí estamos hasta que en mi casa me lo permitan. Sobre todo. ¿Y cuál ha sido la mayor satisfacción de Nelson como persona y también como una persona que ha sido amante y defensor desde muchacho del medio ambiente, estar formando parte del Jardín Botánico? Mira, dividírtelo como en 3 momentos. Cualquier día, un domingo, un día feriado, no importa. Si tú caminas por el jardín de tardecita, 5 de la tarde, y ves una familia que lleva un niño en un coche, el papá va con una neverita, la mamá va con un bulto, van los otros amiguitos o los niños en una bicicleta, transitando la calle buscando un árbol donde hacer un área de picnic y verlo compartir en familia de una manera tan libre, tan armoniosa, con la naturaleza tan amorosa, si se quiere. Eso es una satisfacción que tiene un espacio. Pero también, cuando tú te metes en los senderos y ves una familia, ya no de personas, sino de gallaretas o de cucús, o ves un grupo de mariposas libando en flores, digamos, y batallando con los zumbadores cuando están tratando de libar, y te encuentras con los pericos comiendo en los árboles. Ese es otro nivel de satisfacción, como la biodiversidad encontró un nicho donde se siente tan en confianza. Entonces los cucús posan para ti, se dejan retratar. Eso significa que están en su ambiente. No se sienten amenazados, nadie los amenaza. Las tortugas, nadie las amenaza. Esa es otra satisfacción. Ahora viene el otro punto, el pensar como ciudad. Cuando tú te pones a calcular que ahí iban a ser 1000 apartamentos, o sea, una selva de concreto en ese extremo norte de la ciudad, cerca del río, cerca de la falla, y que había la posibilidad de que la ciudad perdiera una de sus pocas oportunidades de tener un pulmón verde donde la gente, no tu generación y la mía, la de nuestros hijos y nuestros nietos, pueda decir en 20 años, bueno, hay un parque grande donde ir a salir de esta selva de concreto y que conserve esos 650,000 metros cuadrados que en su momento, en valor monetario, estábamos hablando de menos de 1.000 millones de pesos en dinero, de terreno. Hoy día ese mismo terreno tiene que costar 10 veces eso. Todo lo que hay confluye en valor de metro cuadrado, en valor de todo lo que hay. Entonces, esa otra satisfacción de que la ciudad haya puesto caso a este grupo de soñadores que ideamos eso, pues esa es otra satisfacción, que por fin hubo un esfuerzo público, privado, no interesado con temas
política partidaria ni de tema económico, de que había un interés económico, de alguien que quería revalorizar esa tierra, que le dio a la ciudad una conexión vial norte-sur en la avenida José de Jesús Jiménez Almonte para subir a la circunvalación, que sin eso yo no me imagino. Es verdad. La carretera Luperón, que vive estrecha, imagínate que esa es la única conexión entre la carretera Luperón y Quinigua, allá en la ciudad de Santiago, con la circunvalación norte. Imagínatela sin eso. O sea, sería una locura. O sea, que eso son un cúmulo de satisfacciones, la verdad. Tú sabes que cuando tú mencionaste lo de la mariposa, yo me recuerdo que uno de los trabajos que hicimos, creo que fue el primero, estábamos en el mariposario, tú y yo. Sí. Y tú nos fuiste a mostrar de cómo salía de la larva y cómo ya luego podía volar. Sí. Y como que no se movía en un momento dado, hasta que la tomamos y pues se puso a volar definitivamente en un momento dado. La verdad es que yo me imagino eso que tú describes del contacto de naturaleza, de la naturaleza viva y de que pueda integrarse la familia. Y yo creo que tú lo definiste perfectamente, cada una de esas satisfacciones que también las sentimos por igual. Entonces, los planes a futuro, Nelson, está la inauguración a finales de este año por la persona del presidente de lo que sería como una especie de sala multiusos. Es además una sala multiusos, pero es además la entrada del jardín. El jardín se inauguró sin una entrada oficial. En otras palabras, tú llegabas, entras por una rancheta y unos guardias que te... pero no había una entrada, una recepción como tal, un lobby, una cafetería formal, una sala de multimedia, una pequeña sala de eventos, y para mí hay gente que apenas va a llevar una correspondencia o que va a alquilar un espacio para una boda o una sesión de fotos, pero también hay personas que van a actividades de educación ambiental. Entonces, esa instalación reúne todo eso, un conjunto, reúne una enfermería, también además de una tienda de conveniencia y las boleterías para los espacios que requieren de pago. O sea, que esa es la entrada formal y que, insisto, es la obra un poco más grande, pero le da, primero, no existe en el país un espacio público con esa característica. Los parques de aquí, nuestro Jardín Botánico Nacional, tú sabes que tiene más de 60 años, en ese momento eso no se estilaba, y lo mismo pasa con otros parques públicos. Sería el primero del país en tenerlo y seguimos siendo el primero en muchas cosas. Tú ya conoces nuestros vehículos eléctricos, pero tú dices, a futuro, mira, a futuro tan pronto, 2 semanas después que salga este programa, quizás un mes a más tardar, nosotros tenemos 2 trenes eléctricos nuevos, recién llegados. Sí, yo creo que lo habíamos mencionado en una oportunidad en radio, que tú lo habías comentado, creo que a principios de año o el año pasado. El año fue a finales de año. Los trenes no eléctricos no aparecen como tú vas a una Rencar. Claro. Van un tren, hay que mandarlos a hacer. Dicen los agentes, el tren está en el agua, viene en barco hacia el país. Los que han funcionado y se han mantenido. Perfectamente. Todavía nuestro viejo Cuctren, que es con quien inauguramos un tren diésel, casi una reliquia, va a ser sometido a reparación cuando llegue el otro, pero está operativo el Zumbador, está operativo la Cuyaya, y ahí vamos a reforzar ese grupo porque también es una realidad. Un domingo cualquiera, no digo yo en el Festival de Orquídea, que tú tienes 12,000 personas juntas, un domingo cualquiera con 3,000-4,000 personas, que es la entrada media de los domingos. ¿Es el promedio que ustedes han? De sábado y domingo es 3,000-4,000 personas cada día, promedio. Los días de semana son entre 600 y 1,200. Pero qué bien. Por eso es que acumulamos entre 400 y 600,000 visitas por año, que la gente se asombra. Y bueno, no son necesariamente personas nuevas, porque hay gente que va muchos días, ¿verdad? Sí. Pero la entrada media de un domingo son entre 2,500 y 4,000 personas. Es la entrada media de un día normal. Nelson, está muy bien. Entonces, la capacidad de carga para tú mover a esa gente cuando deciden usar el tren, la estamos reforzando, duplicando, si se quiere, para poder dar una satisfacción mejor a la gente. ¿Tú entiendes que la gente, bueno, ya la pregunta quizás sobre un poco, pero ¿tú crees que ha sido el apoyo de gente que se ha sentido, que ha tenido conciencia cuando va allí, cómo cuidar el ambiente y no haya que llamar ni siquiera la atención de decir, miren, ya luego de dar las instrucciones del lugar, ¿ha asumido la conciencia el visitante? Mira, nosotros hemos tenido militares desde antes de que el jardín sea un jardín. Y quiero decir que no hemos tenido un solo incidente de seguridad. Qué bueno. En otras palabras, que una persona haya habido que detenerlo porque intentó un robo, algo de violencia. Nada. Eso te quiere decir que Santiago es una ciudad que el dominicano no es un ente desorden en sí mismo, sino que dependiendo del ambiente que encuentra,
muy probablemente trata de replicarlo o de seguirle el juego. Como en el jardín no es un lugar donde tú ir con un radio a poner un musicón Claro, de una cosa, un teteo. ni te permiten alcohol, Un ni teteo. fumar, ni nada. El que va en familia y va a eso, a cuidar los niños suyos y los del otro. Claro. Pasan incidentes, un niño se cayó montando bicicleta y se raspó. Ahí hay una unidad del 911 que lo Qué asiste. bueno. Pero es lo normal, eso es lo que debe ocurrir. No nada de violencia, nada de ruido. Sí. Nada. O sea que ha sido ejemplar el comportamiento de la gente y nosotros estamos orgullosos del público que va al jardín, que va de todos los quintiles de la población. Un miembro del voluntariado que se llama Hendrik Kenner, Claro. ¿lo conoces? Hendrik dijo, Tabaquero. mira, Hendrik dijo hace un tiempo, Sí. de manera espontánea, pero que lo usamos hasta como... Este es un verdadero espacio de integración social. Tú encuentras ahí lo mismo un empresario de los más grandes de Santiago, con una persona humilde de Los Salados, una madre de familia, Qué bueno. y lo encuentras ahí. Que de eso cada se uno trata. y esa es parte de la esencia de este tipo de espacio, la democratización de los espacios libres para la familia. Qué bueno. Sigue estando el parque infantil en funcionamiento, que es uno de los más grandes. Maravilloso, maravilloso. El parque infantil, el problema con el parque infantil son los horarios. Porque fíjate que la gente dice, bueno, que lo que pasa es que el jardín lo cierran a las 6:30, De la tarde. los domingos. Lo abren, 6:30, lo abren a las 8 de la mañana. Entonces la gente dice, pero que los hijos míos, mira, ahora después que el sol se acuesta, que ellos tienen ánimo de jugar, deberían dejarlo hasta las 8, a las 9. Y no es la vocación del jardín, no Claro. es. Pero sí, es maravilloso, la verdad que sí, esa parte también. Qué bueno. Sí. Bueno, señores, estamos conversando nueva vez, como siempre amena, siempre es instructivo, el encuentro con Nelson Bautista. Y todo el que lo conoce sabe de lo que yo estoy hablando. Pues en esta primera parte hemos hablado del Jardín Botánico, las novedades, porque siempre nuestro apoyo ha sido decidido. No solamente por este medio, la radio, sino también en visita, en buscar la forma de cómo apoyar a lo que para nosotros supone una de las mejores edificaciones y también adquisiciones que hemos tenido en los últimos años en Santiago y el Cibao. Así que luego de esta pausa, entonces vamos a entrar en otra materia que es parte de Nelson también, ya como ambientalista. Así que no se mueva de ahí, que puedes pagar por ello. Bien, amigas, amigos, nosotros estamos conversando en este domingo, en esta noche. La verdad es que yo me siento bastante a gusto cuando tú lo haces en conversación de gente que tú conoces. Siempre es una conversación amena, la que uno tiene aquí todos los domingos. Ahora, cuando tú tienes la confianza con ese invitado o invitada, pues es algo mejor todavía porque eso se nota inmediatamente en la química. Y estamos conversando con Nelson Bautista. Él es el secretario del Consejo del Jardín Botánico de Santiago, de Jesús Marcano, y también es un defensor ambientalista de toda la vida, reconocido en el país. Nelson, ya saliendo un poquito ya de Santiago en el aspecto del Jardín Botánico, ¿cuál es la realidad? Yo como te lo voy a preguntar, porque yo sé que tú tienes el cuidado, el valor también y la responsabilidad de lo que sucede en la Barrigol. ¿Qué tanto hay de cierto si la presa de Cola es construida o se construyó, si va a afectar el medio ambiente, si va a afectar el afluente natural que hay ahí, va a afectar a la gente? ¿Cuál es la realidad desde la perspectiva de Nelson Bautista y también a los grupos a que perteneces? Mira, siento que ahí hay varios escenarios que uno debe de aludir. El primero sería el escenario ideal. ¿Cuál es el escenario ideal? Que no se hiciera absolutamente ningún daño a las fuentes acuíferas del Cibao Central, que la minera, cualquiera que ésta se llame, buscara las tecnologías necesarias que existen para la explotación y procesamiento del mineral del cual sale el oro, ¿no? Ellos alegan que por la ley minera, no la ley de la legislación, sino la ley minera de la cantidad de material útil de oro que pueden sacar por tonelada de material molido, se le hace casi imposible económicamente, no sé qué, la extracción con otros procedimientos que no sea utilizando lo que tú mencionaste, que se llama presa de Cola, que no es más que un lugar donde van acumulándose los residuos después de la explotación, con los químicos y todos los subprocesos y todo lo demás. Es un escenario ideal en un país
con la fuerza necesaria, institucional, económica y política, o lo aplicamos de esa manera, con el menor impacto ambiental posible, o no lo hacemos. Ese es el escenario ideal y al que aspiraríamos todos. Esa sería la opción con esas dos alternativas. Sí. Sin embargo, con la institucionalidad todavía en pañales que tenemos, con la fuerza, la necesidad económica del país y la poca fuerza institucional para frenar ese tipo de explotación, ya con un país que tiene un pasivo ambiental grande ahí, histórico, con los diferentes concesionarios de la mina de oro, desde la Rosario Dominicana para acá. Claro. Entonces hay que enfrentarse a buscar un impacto ambiental lo menor posible en las condiciones que existen. Vamos a llevarlo por parte. Tú dirás, pero que hay muchas protestas continuas contra la presa de Kola. Sí, pero hay una realidad cruda ahí también. Hubo una lucha contra la presa de Kola en otras comunidades como Cuance, por ejemplo, llegando ya a Loma Siete Picos. Sí. Y esa comunidad fue tan monolítica, unificada con el sector ambiental, religioso y todo, que hubo cero posibilidad de hacer la presa de Kola a ellos. Sin embargo, donde se está construyendo ahora hubo un coqueteo inicial con la empresa. Y en ese coqueteo inicial lo que se transó es cuánto tú me vas a dar por mi terreno, y ahí llega que la lucha se tornó ya no ambiental, sino económica. Si la comunidad le hubiera puesto caso al sector ambiental que abogaba por cero presa de Kola, pues no había. Pero bueno, la discusión fue después, que no, que mira, que me están pagando la mata de cacao a tanto, y yo la quiero a tanto. Pues ya se convirtió en un tema económico. Yeah. Y ahí hay una cantidad impresionante de líderes comunitarios y religiosos que de verdad quieren llevar esta lucha por lo ambiental. Eso es reconocido, incluso varios líderes de aquí, de Santiago, el Padre Nino. El Padre Nino. Hay una lucha realmente auténtica. Sin embargo, en el tejido comunitario, no necesariamente es el problema. El problema es ver, y ahí se nos complica un poco el escenario. Porque ellos son los que viven ahí. Exacto. Entonces ahí viene el otro problema. Hay un desmonte para una carretera cerca del río Hernán. Eso es entendible perfectamente. E insisto, en un escenario ideal, por el movimiento ambiental, eso no ocurre. Ahora bien, nosotros tenemos que decantar una cosa y la otra. La mayoría de las especies que se están desplazando para esa carretera son especies de plantaciones introducidas. Por mencionarte una especie que se llama Acacia magnum, se considera una especie invasora. Tampoco debería estar ahí. Oye lo que te estoy diciendo. No es que yo estoy apoyando que tumben todo eso, no, para nada. Es que yo digo, soy de opinión, si dependiera de la mayoría de los ambientalistas que tenemos la misma temática, si no es la Barrick, el país debería desmontar eso y volverlo a reforestar por especies que de verdad merezcan estar ahí y no esa especie invasora que no nos aporta nada ni a la biodiversidad y en parte ayuda al agua porque el suelo no está deforestado, pero tampoco es que es de gran beneficio para los ríos y claro, ellos lo quitarían no por el hecho de ambiental, sino por... No. A lo que me estoy refiriendo es que no pueden alegar que están tomando un bosque lleno de biodiversidad, sino están tomando un bosque de especies plantadas en una finca y tienen... ¿Cuál debe ser nuestra oposición ahora? No, mira. Vamos a ver cuánto ellos están desplazando de mancha verde. Y eso tienen que reponerlo por especie adecuada en el lugar que sea, si es para una carretera o no. Yo estoy hablando en el escenario actual en el cual no veo en el horizonte cercano que el país vaya a prescindir de la minería de oro. Ya, sí, yo te entiendo. Si depende por el asunto económico, de mi tema ambiental, yo no soy un iluso. Tú y yo tenemos relojes en la mano que están hechos de minerales sacados de la tierra, venimos en vehículos, tenemos teléfonos, tenemos todo lo que nos rodea. Sale del subsuelo, sale de un recurso minero. Pensar en que eso se va a borrar porque sí es una ilusión, no es verdad. Lo que sí es verdad es que eso se puede hacer sin hacer tanto daño como la minería le ha hecho a nuestro país. Y me pueden decir desarrollo, que no se puede detener, que el dinero, que los dólares, perfecto. Pero si fuera por la minería, la provincia Sánchez Ramírez y la provincia Monseñor Noel, que han sido las dos víctimas principales de la minería aquí, además de Pedernales, con la bauxita, fueran las tres provincias con cero desempleo, con cero pobreza, y fueran las tres provincias más desarrolladas y más económicamente poderosas del país, y no lo son. Eso te quiere decir que la minería en sí es un mito de que desarrolla los pueblos en los cuales impacta. De ahí mi punto es que nosotros deberíamos estar en una mejor condición de negociar con las mineras.
Esa es mi opinión. Ya. Pero entonces, en ese caso también afectaría los afluentes que están ahí, el trabajo que se sigue haciendo. Mira, hasta Hay una donde fuente natural. no total, quiero ahí. para nada, Dios me libre de ser vocero de la minera. Ellos dicen que van a abrir un camino, que están abriendo un camino de una cantidad de metros, que tienen un permiso del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente hay que exigirle que valide si eso es así y remedie. Que vaya a afectarlo, no conozco ninguna forma de tú intervenir cuando cruces un afluente, el cabezal de un afluente. No he ido al Naranjo a ese punto, no he ido en los últimos años. Ignoro si es ellos dicen que no es la cabecera, los comunitarios dicen que sí, no tengo por qué dudar ni de uno ni del otro, pero para eso se hacen los estudios de impacto ambiental. Y debo aclarar, todos los estudios de impacto ambiental que se hacen en el país, la gente está obligada a verlos y a opinar con muchísima regularidad. Ni nosotros los vemos, los ambientalistas, ni la gente, y no opinamos, y después eso lo aprueban. Y después que eso lo aprueban, pues yo no sabía. Pero eso, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que darle una licencia ambiental. Y para eso tienen que ir una serie de pasos en los cuales, si la comunidad no se involucra, pasa lo que está ocurriendo ahí. ¿No te da la impresión eso ahora que tú hablas, ya saliendo parte de ese tema, de que con el asunto del medio ambiente, y no me refiero al director, ni me estoy refiriendo a nadie en particular, ni al actual ni al pasado, sino como institución, que la gente le ha perdido la confianza al Ministerio de Medio Ambiente? ¿No te da esa impresión? Es que hemos tenido un ministerio que es como una montaña rusa, que tiene momentum, sube y baja. Hace unos años un amigo, ingeniero, constructor, me decía, mira, ese ministerio, quejándose de que unos permisos que tenía, no tenía meses y no salían y no tenía manera como de ver, porque era una zona ya urbana. Ese ministerio, decía él, desaparece y nadie se da cuenta. Y nadie se da cuenta. Y con dolor de mi alma tuve que decirle en ese momento, conchole, es casi una realidad. ¿Por qué ha sido tan disminuido? Y ahí debo de echarle mano a una expresión de un exministro, de Miguel Seara Hatton, sí, que hace unos meses dijo, miren, lo dijo en una reunión con ambientalistas, pero lo ha dicho públicamente. Soy de opinión, decía Seara Hatton, que el Ministerio de Medio Ambiente ha sido deliberadamente disminuido, ninguneado, reducido a su mínima expresión financiera e institucionalmente, a propósito, para que no juegue el rol que tienen que jugar. Y dentro de los cómplices, para que eso ocurra, está el propio Estado y algunas instituciones del Estado. Eso yo lo apoyo. ¿Tú crees que en el caso de Miguel Seara, que tú lo traes a colación ahora, hubo, tanto de lo que se hablaba, hubo más una campaña, porque yo no he vuelto a escuchar más nada, de la institución, como durante todos esos meses en el que estuvo Seara Hatton al frente? Quizá pudo cometer errores en comentarios, lo que fuere, pero realmente era tanto de lo que se decía de don Seara Hatton. Mira, no he conocido ningún ministro de Medio Ambiente que no haya metido la pata, no haya tenido errores. Y te puedo mencionar los 3 ministros de verdad que ha tenido este país, que son Fran Moya, cuando era secretario de Medio Ambiente, que fue el que lo formó por razones naturales, Fran Moya. Después fue Jaime David Fernández, otro ministro de verdad, y metió la pata de manera garrafal en ciertas cosas ahí con los haitíes y otras cosas. Y después Francisco Domínguez Brito, que hizo una excelente gestión, pero también metió la pata en algunas cosas. Y la presión social se notó en su momento, ¿no? Por tanto, Miguel Seara no iba a escapar de esa realidad. ¿Qué pasó con Miguel Seara, sin embargo? Que no era del partido. Que no era del partido. Es una especie de persona, no necesariamente la estructura orgánica del partido de gobierno. Y entonces decía Inés Aispun en un artículo recientemente. La que era directora del Diario Libre. Que hay que cuidarse del fuego aliado. ¿Hubo mucho fuego aliado? Creo que sí. Yo creo que también. Creo eso porque realmente todavía no es tiempo para juzgar la gestión de Paíno Enríquez, que creo que está haciendo su mejor está haciendo su mejor esfuerzo. No es tiempo todavía para juzgarla. Sin embargo, la mayoría de las falencias de la gestión de Seara, que venían heredadas de la gestión de Orlando, que venían heredadas de la gestión de Ángel Esteve, no se han resuelto. No se han resuelto. Sin embargo, el fuego aliado no es igual.
Con esto te quiero decir... Exacto, a eso que yo me refiero, que no lo siento así. Sí, que nosotros tenemos la firme aspiración y la esperanza de que la gestión de Paino Enrique reciba todo el apoyo que me consta que se lo está dando el presidente de la República, que me consta que lo intenta hacer el partido, pero también la sociedad, para que la gestión triunfe, porque si no, el Ministerio de Medio Ambiente seguirá siendo ninguneado, e insisto y subrayo con negrita y en itálica, por el propio Estado, que te construye una carretera sin ver los permisos, por el Ministerio de Turismo, que te desmonta unos manglares sin tomar en cuenta medio ambiente, por las instituciones del Estado que se burlan de las estructuras del Ministerio abriendo una carretera, y así por el estilo. Entonces, nosotros todos necesitamos que esta gestión tenga el apoyo total y que reciba, como ha recibido el movimiento ambiental y lo va a recibir siempre, las críticas necesarias para que enmiende el rumbo cuando se esté torciendo. En las preguntas que te voy a hacer en lo siguiente, para aprovechar el tiempo lo más conciso posible. Tú hablas de carretera. Hay un tema ahora de una carretera Cibao Sur, que muy poca gente se ha enterado. Sí. ¿Cuál es la situación, a grosso modo, que está sucediendo y cuál es el último detalle de ese lugar, de la carretera Cibao Sur? Para hacerte la historia lo más breve posible, hace más de 30 años la gente habla de la carretera Cibao Sur de una manera de conectar a Santiago con San Juan. Siempre ha sido descartada porque, además de que la gente lo sueña, en la práctica la cantidad de dinero y de daño ambiental que eso requiere no compensa la diferencia en tiempo, porque atravesar la cordillera central no es fácil por ningún lado. Entonces, últimamente, nosotros tenemos un senador muy pintoresco en la provincia de Santiago Rodríguez, cuyo nombre es Antonio Marte. Entonces, Antonio Marte, que además de senador, también coincide con ser un afortunado terrateniente de toda esa cordillera, desde más allá de la Leonora hasta Alto del Copey, desde la Sidra de Toma, la Vallecito, la Leonor. Hay varios senadores que han sido muy afortunados de tener grandes, 100.000, 200.000 tareas de tierra para allá arriba. Entonces resulta que a Antonio Marte se le ha ocurrido la maravillosa idea, en contubernio, puedo usar el término, con un senador también pintoresco de mi provincia, San Juan de la Maguana, donde yo nací, que es Félix Bautista, de conectar Sabaneta Santiago Rodríguez con Sabaneta de San Juan, la presa de Sabaneta allá, y hacer una carretera donde ellos lanzan el mito de que con 38 kilómetros lo conectan, una falacia absoluta. Se necesitan más de 100 kilómetros serpenteando entre, primero que nada, el Parque Nacional Armando Bermúdez. ¿En serio? En serio. La cuenca alta del río Mao y Magua, que abastecen la presa de Monción. La Reserva Forestal Alto Mao. Romper uno de los bosques prístinos más bellos que tiene la isla, más necesarios que tiene la isla. Todos esos bosques de pino en el Armando Bermúdez hacia el Nalga de Maco, que es otro parque nacional. Ellos intentaron con un bulldozer empezar ellos, como si fueran sustituyendo a don Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas mínimo, para abrir esa trocha, para hacer esa carretera que amerita de alta ingeniería y que en el presupuesto más reciente que se tuvo conocimiento, antes de descartarla, se hablaba de $600 millones en ese momento, para que transiten por ahí 100 carros al día, vamos a decir un número máximo. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente lo detuvo, incautó los equipos, hay un sometimiento por este caso. Bueno, pero ellos han insistido, llevaron un grupo de senadores para hacer presión al presidente y al gobierno, llevaron un obispo emérito, el monseñor José Dolores Grullón, lo quiero mucho, debería estar retirado como los obispos eméritos, tranquilo, no insistiendo con algo que desde que él era obispo en Mao, insistía, él sabe que es un desatino, y lo saben muchos de sus colegas del liderazgo religioso, especialmente la pastoral ambiental, sabe que eso es una locura, romper esa cordillera. Entonces, ellos están presionando al gobierno, poniéndolo contra la espada y la pared de que ellos van a hacer esa carretera. La Academia de Ciencias acaba de emitir un informe de unas 60 páginas que, a grosso modo, dice no es viable, ni ambiental, ni económica, ni social, ni absolutamente todo, y deja en soslayo uno de los párrafos que ahí los únicos beneficiarios serían los terratenientes que tendrían la plusvalía de sus terrenos en la zona donde impactaría la carretera, porque le darían un acceso, ¿verdad? Entonces, eso fue un golpe, ese informe de ciencia. Es demoledor y me consta que fue el propio Antonio Marte que los convocó. Yo espero que él tenga, como Antonio es un hombre de palabra, la interesa, la delicadeza. Como él es una persona, lo reconozco, ha sido siempre firme en sus criterios, de decir, acojo lo que diga la academia y vamos a estar en paz.
en minutos, ¿cómo vamos con vertederos cielo abierto? Santiago ya no es el tema. He visto a Tamboril, no sé si realmente se va a dejar porque todavía hay camiones que van. ¿Cuál es la situación rápidamente de vertederos a cielo abierto en el país? Mal. Oh, Dios. Muy mal. Porque si te fijas, a partir de la aprobación de la ley de residuos sólidos, se decía siempre que el problema de los vertederos, además de todo, era un tema de marco legal y un tema de dinero. Tú sabes que se generó un fideicomiso para conseguir el dinero para eso, que recauda cada año entre 4 y 6 mil millones. Ahora mismo no estoy muy claro. Tú, que tienes empresa y que facturas en tu ejercicio privado y en tu ejercicio comercial, ¿no? Sabes que ahora, hace apenas unas semanas, junto con el impuesto sobre la renta, tuviste que cantearte con un % de tus ingresos para ese fideicomiso. Como tú, cada dominicano que tiene el ombligo hacia adelante, tiene que pagar desde 1,000 y pico de pesos hasta millones de pesos para ese impuesto. Si tú te pones a ver que esa ley ya va para cumplir 5 años, y todavía nosotros en el país no tenemos un relleno sanitario como manda la ley, uno. Hay varios en proceso, pero no tenemos uno. Te quiere decir dos cosas. Primero, o nos estaban mintiendo mucho que no era un problema de marco legal, o nos estaban mintiendo mucho que tampoco era un problema de dinero, o nos tomaron el pelo en sentido general, o hemos sido en sentido... ¿Y el caso de Santiago, Rafael? Pero Rafael está calmado por una serie de coincidencias. Pero yo quiero dejar muy claro, Rafael no es un relleno sanitario. Rafael sigue siendo un botadero que está manejado, controlado, una parte pequeña, menos de una cuarta parte de todos los residuos sólidos de la ciudad, se coprocesa en la planta de Silpen. Silpen ha tenido una gestión que ha impedido que Rafael colapse de nuevo, hay que reconocerlo, a un costo económico alto para la ciudad, pero bien. Pero Rafael no es un relleno sanitario propiamente dicho. Es un sitio donde se está aprovechando un poco los residuos y demás, un centro de coprocesamiento y demás. Pero el país no tiene todavía un relleno sanitario con todas las... Están terminando uno, creo que inauguraron uno pequeño y hay unos en el este y otros aquí en el nordeste, pero no existen de verdad. Por eso te digo que mal, porque al ritmo que vamos de los 300 y pico de vertederos que tenemos en el país, si tú te pones a fijarte que no hemos hecho... Empezado 3 por año, empezado, no terminado. A ese ritmo, poco más o menos, creo que nuestros bisnietos verán 50, 100 rellenos sanitarios en el país. Es una pena. Bueno, Nelson. Jordi. Siempre es un placer. Los domingos deberíamos ser más frecuentes. Hacer una tertulia. Señores, siempre es corto conversar con Nelson Bautista sobre diferentes temas que algunos se nos quedan en el tintero con relación a la parte ambiental. Hay algunos que hemos actualizado, que yo sé que muchos de ustedes no lo conocían y de eso se trata. Con el Jardín Botánico seguimos haciendo el apoyo para que la gente tome conciencia, principalmente el que vive en esta parte del país, en el Cibao, el santiaguero o santiaguense, del tesoro que tiene precisamente en el Jardín Botánico de Santiago de Jesús Marcano. Vamos a la pausa.